Muy buenos días, 11 de marzo del 2021. Hoy no es 9 en línea, hoy es 10 en línea. Hoy nos acompaña don Marvin Aguilar, antropólogo, analista político. Vamos a conversar un poco ahora más en el tema que está muy en la coyuntura de todos los salvadoreños en el marco internacional de la mujer y todo lo que ha estado pasando esta semana. Muy buenos días, Marvin, bienvenido a tu Onda Club. ¿Qué tal? Bueno, un saludo. Ya no digo ni buenos días ni buenas noches porque la gente nos puede ver a cualquier hora del día, ¿va? Pero un saludo para toda la audiencia. Algo que te quería preguntar, ya como que sos migueleño, aguilucho, Ujú. etcétera, etcétera. Los migueleños cada día se las ingenian. Hace poco mirábamos unas noticias que unos delincuentes se habían hurtado una vaca dentro de un taxi. Mm. Increíble. Como 40 minutos después, ya tenían hasta la piñata hecha en San Miguel. Y Bueno. metieron a Will Salgado también, decían uno de los memes. En San Miguel, si metieron a Will, todo puede pasar, ¿no? Sí, bueno, la creatividad de la gente, ¿no? La sobrevivencia, ¿no? La Marvin. gente hace fíjate que eso que tú estás diciendo es interesante porque tiene su lado cómico, por Sí, no, supuesto. correcto, te lo estoy Hay diciendo. una, no, no, yo sé, hay una paradoja, fíjate que se llama la vaca en el tejado. Vea, esta paradoja es la que se usa para decir y cómo ese animal llegó allá arriba, ¿vea? Entonces porque nadie se imagina cómo una vaca pudo haber o puede estar en el techo, ¿va? Entonces la paradoja es precisamente para preguntarse cómo ese animal llegó allá arriba, Ahora la a ese paradoja va a techo, ser cómo esa vaca entró al y taxi. cómo esa vaca Porque entró al tú taxi. sabes, un ganadero sabe que meter una vaca dentro de esos camionotes con lazos y linga le llaman ellos, amarrarle y meter el camión cuesta y ahora meterle en un taxi. Bueno, no sabemos si la durmieron, ¿va? De alguna manera, La la sedaron. sedaron, Ma- agarrotazos, de seguro. Marvin, en el día y en el mes de la mujer, le vamos a llamar ya. ¿Cómo es el papel que ciertas organizaciones desempeñan en el desarrollo del país? Feministas. Bueno, es decir, ser mujer en este país nuestro que es altamente machista debe de ser para las mujeres una tarea, digamos, de sobrevivencia. Cuando tú hablas, digamos, con las feministas, que son las que están, digamos, en las ONGs, ¿no? Y que son las que se hacen la voz de todas Sí, estas anormalidades en una sociedad como la nuestra, te pintan un panorama bastante difícil, ¿no? Y cuando tú ves, digamos, ya la sociedad, si a la sociedad le interesa esto, lo que hay es una normalización de las condiciones adversas que tiene la mujer. Muchos no nos damos cuenta, pero esta es una sociedad pensada para el hombre, ¿verdad? Es una sociedad hecha para el hombre. Es una sociedad que privilegia, obviamente, al sexo masculino sobre el femenino. Y es interesante porque, digamos, tú lo ves que la mayoría de hogares en este país los maneja una madre soltera. Entonces es a la mujer a la que le toca, digamos, ¿verdad?, hacer frente de manera social y económica en la mayoría de hogares salvadoreños, pero aún así la sociedad está bien diseñada para los hombres. Es sí. una sociedad hecha para hombres, pensada para hombres, y muchas veces se diseñan políticas para la mujer desde la visión del hombre. ¿Verdad? Muy poco digamos, se ha permitido que la mujer pueda avanzar, digamos, en derechos en El Salvador, precisamente porque son los hombres los que finalmente toman las decisiones para aprobar o no leyes a favor o ampliar derechos, digamos, con el caso de las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, es evidente que la lucha por los derechos de la mujer en El Salvador falta todavía un gran camino por recorrer. Y digamos, en esto, tú lo ves cuando, por ejemplo, las mujeres protestaron el domingo pasado, ¿no? Hicieron una conmemoración del Día de la Mujer y terminó en una protesta, por decirlo así. O sea, el 8 de marzo es para conmemorar los derechos adquiridos y también lo que falta para lograr, digamos, la igualdad, ¿no?, de la mujer en una sociedad como las nuestras. Las sociedades del primer mundo tendrán sus problemas también, pero son otro tipo de problemas.
Y en este caso, la conmemoración el domingo terminó digamos, para muchos, en actos vandálicos, ¿no? Que hicieron las mujeres digamos, para conmemorar esta fecha. Hay una controversia de grupos, creo yo, conservadores, incluso personas conservadoras, que creen que lo que hicieron las mujeres ese día no debería de hacerse. ¿Se violó la ley? Sí, se violó la ley, porque la ley establece que hay que cuidar los edificios, ¿no? Como parte del patrimonio cultural del Salvador, está en la ley, es así. Pero en derecho se establece que cuando la justicia y la ley choca, debe de prevalecer la justicia. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Digamos como principio, uno de los principios jurídicos. En ese sentido, yo creería que las demandas de las mujeres son, digamos, en principio justas, ¿verdad? Por lo tanto, más allá que se haya dañado el patrimonio nacional, que es cierto, los derechos de la mujer, el atraso en los derechos de la mujer en El Salvador, ameritan obviamente que las mujeres se manifiesten con esa, si tú quieres, con esa actitud en el sentido de que este país no funciona para todos. Esa es una realidad que hay que tenerla clara. Y si este país no funciona para todos, lo que vos vas a tener es, en la medida que surjan días conmemorativos como este, va a ser protestas, digamos, de esta intensidad que van a provocar, digamos, obviamente que algunos conservadores digan, no, pero es que las mujeres que protesten respetando. O sea, te dicen, si piden respeto, que protesten respetando. Pero el problema es que cuando tú ves, digamos, en el día a día, la cultura machista, cuando tú ves los feminicidios, cuando tú Ayer hubo un ves... feminicidio en este marco, hablando del marco, en la Popa. La mujer fue asesinada tipo 6 de la tarde, pues cerca del centro comercial Plaza Mundo. Los feminicidios, sí. Esas mujeres que estuvieron en esa marcha, eso es lo que están diciendo a diario. Las mujeres siguen falleciendo y decían algunas. ¿Por qué se asustan? Porque manchamos las paredes. Quiere decir, decían en las redes sociales, que ahora, cuando estemos en peligro, lo que van a decir, están manchando una pared para que llegue la emergencia, llegue un policía a acudir a la ayuda. No, y es también interesante porque el caso, por ejemplo, de niñas embarazadas entre los 12 y los 18 años en El Salvador es alto, ¿verdad? El caso de, digamos, de mujeres que han sido condenadas por abortar y que con el tiempo han salido libres porque los jueces aplicaron demasiado a rajatabla y con un criterio más moral y religioso que jurídico le aplicaron la ley. El caso último, por ejemplo, este día se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un juicio contra el Estado de El Salvador, porque no sé si tú estás al tanto que una mujer falleció en la cárcel de mujeres que había sido condenada por abortar, pero terminó muriendo en la cárcel porque no se le dio asistencia médica para poder, no sé, morir bien. Al parecer era una enfermedad terminal que tenía y no se le da asistencia médica. Entonces, ahí tú ves que esta mujer pagó con pena de muerte el delito que le imputaban de aborto, porque habrá que ver las condiciones en las que abortó, sí. Porque hay una serie de, digamos, y si fue aborto, porque ya quedaron libres como 2 mujeres que habían sido condenadas a 40 años por abortar y se comprobó que no había sido tal aborto. Sí. Entonces hay una especie de prejuicio, tanto cuando la policía y la fiscalía intervienen en estos casos, donde se va criminalizando a la mujer de entrada, ¿no? Entonces hay, además a eso ponle el acoso, ¿verdad? Al que se somete a diario las mujeres. Laborales, sí, a veces por conseguir un empleo, o porque no la vayan a despedir, por ir en el bus. Por ir en el bus, correcto. Porque lo que sucede es que los hombres no vemos eso, ¿verdad? No lo vemos. Y digamos, es aún mucho más complicado cuando hablas de clases sociales, ¿verdad? Hay cierto tipo de mujer que está protegida, obviamente, ¿no? Que solo puede ser atacada por su misma clase social, porque también pasa. Sí. Hemos visto cómo en hogares respetables ha habido hasta asesinatos, pues, ¿verdad? Del esposo contra la esposa. El maltrato, quizás, digamos, en las clases altas, es psicológico, es económico,
¿verdad? En el caso de las clases más bajas, las clases populares, puede ser físico, ¿va? Puede ser psicológico. En el caso de la niña, ¿verdad? Es sometida, por ejemplo, desde que nace, al parecer en el hogar se celebra que sea un varón el que nazca, pero no se celebra tanto cuando cuando nace una niña. Y la niña cuando lleva a Marvin 4 o 5 años hay que enseñarle a cocinar. Sí. Hay que enseñarle a barrer. Oficio, ¿verdad? Oficio. Y si hay que decidir en la casa, a quién vas a mandar a estudiar, porque no podés poner a estudiar a los dos, siempre el varón será privilegiado en ir a estudiar y la hembra se quedará en la casa atendiendo, ayudándole a la mamá niños, y también a los más ancianos. Sí. Le dan una marginación prácticamente de la niñez. Y eso lo vemos normal. En nuestra cultura. Lo vemos normal. El machismo lo vemos cultural. Exactamente. ¿Por qué el machismo? Bueno, el machismo tiene un origen, fíjate, este es un tema muy interesante que ha estado en boga esta semana en El Salvador, pero nadie se atreve a señalar el origen del machismo, ¿no? ¿Por qué es que somos machistas, no? Sí. Entonces, y tiene mucho que ver en nuestra cultura cristiana. Vea, eso viene de la religión, mira, el machismo viene de la moral y la moral viene de la religión, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿significa esto que la religión es mala? No. Significa que este es un país muy fanático y que se toma las cosas de manera literal. Y tenés una serie de líderes religiosos que en realidad no han estudiado teología. O sea, no son teólogos, ¿verdad? Y por lo tanto son fanáticos. O sea, de repente tú ves en los parques gente que se para con un equipo de sonido y empieza a predicar la palabra de Dios. Bueno, pero ellos le dan una interpretación bien personal o literal. ¿Verdad? Cuando ellos no pueden interpretarlo, le dan digamos, un sentido literal a la palabra escrita de la Biblia, ¿va? Entonces son lo que se llaman literalistas. O sea, es gente que cree que el fin del mundo ya va a ser, ¿verdad? Que ya viene. Entonces, e infunden una especie de moral, ¿verdad? Que quien se salga de esos parámetros pues es malo, hay que condenarlo, aplica matarlo, aplica golpearlo, aplica marginarlo. Entonces, en ese sentido, creo yo que hace falta mucha educación religiosa de cómo interpretar realmente los textos bíblicos, sin que esto nos lleve, fíjate bien, porque no puede ser que Dios quiera que para enmendar algo tengas que matar, hacer sufrir a más gente, o volverte, digamos, el único interpretador del texto sagrado y que vos vas a decidir quién es bueno y quién es malo. Sí. Precisamente contra esa gente se enfrentaba Jesús, ¿va? A los que eran de su misma, digamos, secta, porque Jesús era fariseo. Entonces, por eso Jesús atacaba tanto a los fariseos, ¿verdad? Porque los conocía como eran. Y les decía, ustedes se han autonombrado los únicos intérpretes de la ley de Dios. Son los que sacó de la iglesia. Esos son los mercaderes. Esos eran los mismos fariseos. No, es que lo que pasa es que en la época de Jesús había más sectas. Habían como 4 sectas con las cuales Jesús se topó y se confrontó con ellos. Estaba, por ejemplo, una de las sectas, digamos, porque es que mira, que hay una cosa, es que Jesús no era cristiano. Jesús era judío, ¿verdad? Y él no murió siendo cristiano, él murió siendo judío. Jesús nunca renunció al judaísmo. O sea, Jesús era judío y su fe que profesaba era la fe judaica. Entonces, por lo tanto, a la hora de entender a Jesús, vamos a tener que estudiar el judaísmo de la época, ni siquiera el de ahora, el de la época. Entonces, en la época habían, digamos, estaban los... El judaísmo de Moisés, exacto, por ejemplo, de Noé, que ese era el antiguo, o lo que dice el Antiguo Testamento. El Pentateuco para los judíos, ¿verdad? Correcto. Entonces, en este caso, hay que entender que, digamos, en la época de Jesús estaban, además de los fariseos, estaban los celotes, estaban, digamos, los seguidores de Herodes, ¿verdad? Y estaban el grupo de Caifás, por ejemplo, también, que se mencionan en los textos bíblicos, con los que Jesús tuvo conflictos de alguna manera. Parte de los grupos, fíjate, habían
Esto de las mayorías, ¿verdad? ¿Te has fijado? ¿Va? Sí. Que dicen las mayorías a propósito de que, digamos, la mayoría se dice que importa mucho cuántos seguidores tengas en Facebook, ¿va? Los youtubers Al dicen, youtubero, el lo que youtuber, andan persiguiendo ajá, ahora, ajá, porque acosan a las el mujeres. youtuber insulta a los demás por los seguidores que tiene. Dice, es que a mí me siguen 100,000 personas y a Víctor no lo ve nadie. Por lo tanto, Víctor es un gato y se burla de Sí. vos y se ríe Y de yo gano vos. dinero Y porque te pone apodo, la ¿verdad? plataforma me Exactamente. paga. Va, entonces, de alguna manera, esto de las mayorías que ha estado tan en moda, también se le aplicó a Jesús. Es que la mayoría decidió que lo mataran. Sí. Si tú te acuerdas, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué pasó eso? Porque resulta que había un grupo, vea, dentro de los judíos que lo que esperaban era un Mesías que liberara al pueblo judío de Roma, que armara una Del guerrilla, opresor. que armara una Del opresor de la guerrilla, época. exactamente, que armara una guerrilla y destruyera, digamos, ¿verdad? Al César. Al romano, Al romano. que lo tenía, ¿verdad? Estos grupos Oprimido. también odiaban a Herodes porque Herodes había pactado, ¿verdad? Con los romanos para gobernar políticamente Sí. digamos, la región de Judea, ¿verdad? Entonces, y también con Caifás, porque Caifás, en ánimos de hacer dinero y todo eso, ¿verdad? Él se sometía a las leyes romanas. Entonces, por eso es que había todo un fanatismo religioso y se tienen contabilizado, gracias a Flavio Josefo, que es un historiador de la época, que documentó toda la vida de Herodes, se tiene documentado que en la época de Jesús hubieron como 11 Mesías, que se hacían llamar Mesías y Mesías, ¿no? Entonces, es decir, esta situación nos plantea que vas viendo vos unas creencias que tienen los salvadoreños, la cultura salvadoreña, que es una sociedad muy, muy cristiana, muy religiosa, pero que raya, digamos, el fanatismo, ¿verdad? Y en muchas sectas, ¿verdad? En mucha gente que trasladan al vivir, al diario vivir, el machismo. Yo, por ejemplo, te decía antes de empezar el programa, tú me dijiste que podemos abordar más adelante, otro programa, me refiero a este tema que es muy interesante, es la edad de la Virgen María, mamá de Jesús, y la edad que José tenía cuando ellos se acompañan, se casan, ¿verdad? No, pero es interesante cuando tú me dices la edad de la Virgen María. La Virgen tenía 14 años. Y la edad de José se calcula entre 40 y 50 años. En este tiempo, O sea, estuviera preso José. Exacto, es un delito. Si lo hubieran denunciado. Exactamente. Pero como muchos no denuncian. Entonces, pero y tú sabes, la última esposa que tuvo Mahoma, Aisha, ¿sabes cuántos años tenía la niña cuando se la dan como esposa a Mahoma? Un señor de 60 y 70 años. Tenía 12 años. Y Mahoma establece que entre más joven sea la mujer para el hombre es mucho mejor. Pero esa era parte de la religión. La religión, exacto. Es religioso. Entonces, y te recuerdo algo, en el Corán, que es el libro sagrado del musulmán, está el Antiguo Testamento cristiano. Es que mira, el judaísmo, el cristianismo y el islam comparten el Antiguo Testamento. Entonces, todas esas creencias, ¿no?, están arraigadas en las culturas Solo de que estos cada países. cultura se la llevó Claro, a donde más le conviene. Pues sí, cada quien la interpretó. Ah. Entonces, en este sentido, tú te ves ya trasladándolo culturalmente a nuestro diario vivir en El Salvador, tú te das cuenta que hay, digamos, una situación bastante, una visión distorsionada del cristianismo, de hacer daño y de que se asuma de que, vea, está bien. ¿Por qué aquí un hermano, digamos, un papá puede abusar de su hija, que lo hemos visto? Bueno, es que en la Biblia está que Noé tuvo sexo con sus hijas. Con sus hijas. Y sus hijas, que el papá Noé se resistía, lo emborracharon para acostarse con él. Y Dios vio, y que era bueno para Y Dios bendijo esa unión, ese incesto. Entonces, de alguna manera, es que esto es evidente que esté estudiado desde la antropología, esto que te estoy diciendo,
Porque hay una situación de que el líder religioso, sea un pastor o un sacerdote, tiene el control de tu alma. ¿Verdad? Es el que La mente, tú le si das y la mente. te controla el alma. Exactamente. Entonces tú le das ese poder al pastor y al sacerdote. Entonces, si ya el pastor y el sacerdote, tú le has dado el poder de que él te controle el alma y el cerebro, hay muchos pastores y muchos sacerdotes que traspasan esa línea para controlar tu cuerpo. Y ahí es donde hemos visto, donde ha habido grandes abusos sexuales por parte de pastores y también de sacerdotes, hacia niños y hacia niñas, ¿verdad? Entonces, esta idea de la supremacía del hombre, ¿verdad?, sobre la mujer, parte de la idea original de cómo creó Dios a la mujer. O sea, la mujer es hecha de la costilla de un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo lo ves en la Constitución salvadoreña? Por ejemplo, dice se reconoce a la persona humana, el artículo 1 de la Constitución, desde el mismo instante de la concepción. Es que la concepción no es un término médico ni jurídico, ¿sabías? Es un término religioso, por eso existe la Virgen de la Concepción, o sea, las conchitas, sí. ¿Me entendés? Porque es la visión religiosa de concebir, ¿verdad? El término médico es otro para eso, sí. Pero aquí hemos usado en la ley, en la Constitución, un término religioso. No científico. No científico, no médico. No médico. Sino que religioso. Entonces, si te fijas, entonces, ese traspolar las ideas religiosas a la ley, porque te dicen, este es un país cristiano, y aquí vamos a tener leyes cristianas. Bueno, habría que ver qué tan cristiano es, vas a empezar a partir el país entre puros e impuros, que es el texto bíblico te habla de puros e impuros, y te da una lista de personas que no van a heredar el reino de Dios. Pues entonces mucha gente entiende que esa lista de personas que está en la Biblia tampoco tienen derechos. Pero, Marvin, muchos pastores nos están viendo y muchos sacerdotes, porque nuestra radio y nuestro sitio web llega a muchos lugares, nuestro Facebook, pero ellos no saben de lo que estamos hablando. No, ellos saben. Pero no le dicen al que se congrega todo esto. Porque esto que estamos hablando tú y yo es estudio bíblico. Esto es teología. Antropología. Yo lo que he descubierto, fíjate, con la gente cuando te dice que es cristiana y todo eso, no han leído la Biblia. La gran mayoría de cristianos no han leído. Ellos, cuando ponen esa bocina que ellos lo que saben de la Biblia es lo que les dice el sacerdote o el pastor. Pero no han leído la Biblia. Entonces es bien difícil que si tú no has leído ni siquiera la Biblia, que tú le das un estatus de libro sagrado, que si tú no la has leído, querer hablar y razonar sobre algo que el pastor no te ha dicho, ¿verdad? Entonces es bien difícil que puedas entender eso. Es que lo entiendo, porque a veces también te manejan algunos cristianos, o el mismo sacerdote, cuando les hablas de los libros canónicos y no canónicos, los inspirados por Dios que se leen, y los escritos por el hombre. Entonces ahí como que ellos también se confunden y tú lo acabas de interpretar correctamente. Sí. No estudian, no leen. Es lo que nos pasa ahorita, por eso tenemos clase política. Lo que sucede, exactamente. Ese es el problema que sí, porque se traspola, digamos. Es decir, le va a creer la gente a sus ojos o a lo que te dice el líder político. La gente le va a creer al líder político. Sí, o al líder religioso. O al líder religioso. Y siendo corrupto. Y en este caso, fíjate bien, la sociedad salvadoreña está deseosa de tener ídolos. Le gusta fanatismo, por el mismo fanatismo. La cultura que estamos hablando. Por eso los youtubers tienen, digamos, pegue en la gente. Porque el youtuber, las reglas de YouTube, de las plataformas mediáticas como esta en la que estamos tú y yo. Bueno, ahorita estamos haciendo YouTube, somos youtuberos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las reglas aquí? Las reglas son de que necesitamos que nos vea más gente. La mayor cantidad de gente posible, porque eso te puede permitir que YouTube te pague, recibas dinero por la cantidad de gente que te ve, pueda que llegues a influenciar a mucha persona, entonces puedes conseguir anunciantes, el influencer, puedes conseguir, patrocinadores que paguen este programa, que te van a pagar,
digamos, vos tenés de repente 100,000, 300,000, medio millón de seguidores en tu página. Entonces, a mí como político me interesa llegar a la gente que vos tenés y me interesa tomarme una foto contigo o ponerle como negocio. Si yo tengo un comedor, un producto, algo que quiero vender, te llamo y te digo, mira, Víctor, fíjate que he visto que en tu página tenés medio millón de seguidores. ¿Te parece si te echas mi producto o venís a comer a mi negocio y decís que vayan a comer ahí? O sea, ¿cómo de vos? son influencers. Sí. Eso es la palabra. Influencer. Que causes influencia sobre la gente. Entonces, vaya, pero lo que hemos visto en El Salvador es que no hay influencers que generen contenido. Porque el influencer, el youtubero, lo que tiene que hacer es generar contenido. Es decir, puede ser de arte, puede ser de deporte, puede ser... Lo que tú haces es que estableces este set, que me traes a mí, de traer a más gente. Entonces, eso es generar contenidos. Y que podemos hablar de diferentes cosas. Pero, ¿qué es lo que hacen los youtubers? Que el caso del muchacho que está preso. El señor Roberto Silva. Ajá, que está preso es porque él viene, abre YouTube, ¿ah? Y nosotros ahorita podemos empezar... Imagínate que se nos ocurriera empezar a insultar al arzobispo de San Salvador, a Monseñor Escobar Alas, así de la nada, ¿verdad? Que empecemos a insultar a la esposa del presidente, ¿verdad? Que empecemos a burlarnos de la reina de la paz, la patrona de los católicos, de mi ciudad, ¿verdad? Que empecemos a burlarnos de un pastor. ¿Verdad? Es decir, porque andan unos andan con el velo en la cabeza o la camisa larga, o los que no toman gaseoso, los que no toman café. Exacto, o sea, como tenemos tantos seguidores, tenemos medio millón de seguidores, sos un ídolo para esa gente, te podés burlar de quien querrás. Le vas a decir, esa diputada que tiene cara de gorila, la otra que tiene las nalgas pachas. Vos, Víctor, pareces un gorila rasurado y vos estás pelón. Entonces, empezamos con las cosas, digamos, físicas contra la gente y la gente que nos ve va a aplaudir eso y van a decir, no, esta vez se pasó Víctor, van a decir, pero van a decir todo el montón de seguidores que tenés. Sí. No, hombre, si Víctor no importa porque a él lo sigue tanta gente. Sí. Entonces, mejor nosotros lo apoyamos. Nosotros lo apoyamos. Pero a este señor no le sirvieron los seguidores. Porque él va a responder por delitos. Sí, claro. Tecnológicos, insultos tecnológicos. ¿Sabes que por lo que está preso también es por el delito de agarrar las fotos de la muchacha, esta ex candidata a diputada, Daniela Genovés, agarrarlas de sus redes y usarlas y distribuirlas sin su permiso? Mira qué interesante. Es decir, porque muchos de nosotros en nuestras redes ponemos fotos, ¿verdad? Sí. Que te hiciste con tu familia, fotos que te hiciste en un restaurante, fotos que te hiciste en un baile. Pero, perdón, yo voy al carnaval de San Miguel porque vivo en San Miguel y en el centro y me puedo tomar una foto allí en una orquesta y bailando. Entonces, de repente la va a agarrar alguien que quiera hacerme un daño y decir, aquí estaba fulano borracho, sí, o bailando o haciendo el ridículo. Entonces, el uso de ese material sin mi permiso es por lo que está preso también este muchacho. Fíjate que es la divulgación, sí, de información por medio tecnológico. Personal, Marvin, yo hasta para tomarme fotografías con mi familia soy un poco cuidadoso. Porque no tendrías, porque es tu familia. No, pero es mi familia, pero a veces tengo un nieto que está en la edad que son graciosos, caen bien, y a veces hace cositas y a veces toma una foto. Pero a veces le digo a mi hijo, ¿puedo subir una foto tuya? Es mi nieto. Me dice, subirla. Pero le pido permiso porque pues esto puede ser un delito o puede incomodar a un familiar, a un amigo. Bueno, en nuestra plataforma, sí, nuestra fotografía inmediatamente está en todas partes por lo que estamos hablando, lo que hacemos. Pero en eso hay que ser bien cuidadoso. Y esa es parte, y tú nos has hablado del machismo, porque el machismo prácticamente religioso. ¿Y por qué esta gente, estos youtubers que insultan, tienen tantos seguidores? Sencillo, porque nosotros somos una sociedad tribal, gregaria. Entonces queremos ídolos, ¿verdad? Y como mucha gente ya no encuentra explicación de su vida en la religión, en las iglesias, se va a buscar otro. Busca estos entretenimientos, busca ¿me entiendes? Esta cosa de querer un personaje que hable bonito, que haga señas. O que diga lo que a mí me gusta. Por ejemplo, mira, ¿sabes cuáles son los youtubers que suelen tener mayor audiencia de gente?
son los que critican a todo el mundo. Por eso es que este muchacho, yo nunca lo había visto, pero hoy que se ha hecho famoso, vi algunos cortos de él donde insulta a las mujeres, insulta a las mujeres específicamente, insulta a todo el mundo. Entonces, y vos decís, ¿verdad? Y él no se ha visto como es él físicamente, ¿verdad? Entonces, porque está bien que vos lo digas desde el punto de vista que vos sos Brad Pitt, ¿verdad? Pero esta sociedad donde el 85% de los salvadoreños somos una mezcla de lo indígena y lo africano, pues hallar gente que no tengamos, o la nariz chata, o sin pelo, o gordo, o sea, aquí perfecto no los vas a hallar. Sí. Él incluso físicamente es un adefesio, ¿me entendés? O sea, tú y yo hemos ido al gimnasio desde siempre, entonces sabemos que ese tipo, si le daba el coronavirus, era de alto riesgo por la gordura que tiene. Sobrepeso. Sí, exacto, porque tiene sobrepeso. Entonces, a partir de allí, se ve que él tiene desórdenes alimenticios. Hay un youtuber, fíjate, muy famoso, no voy a decir el nombre, ¿va? Pero que se estaba divorciando del esposo y peleando la custodia de las hijas, quería quedarse con la primera hija. Entonces iba a insistir y la esposa le decía que no. Al final la mujer le dijo que la hija no era de él. Y él dijo, no, no puede ser, vos por enojada es que me crees, me estás diciendo eso. Y le hace la prueba de ADN y se da cuenta que efectivamente no era de él. Y es uno de esos youtubers famosísimo que le da por sacarle los defectos a la gente, por revelar grandes secretos que él sabe de vos y los divulga. Y es de ese grupito, ¿verdad? Entonces vos decís, y el tipo este no se fija en él. O sea, Sí. es como complicado. Entonces, ¿sabes qué es lo que sucede con los youtubers salvadoreños? Que como ellos tienen un montón de basura guardada en su armario, ¿verdad? Ellos creen que todos, ¿verdad? Entonces van a sacarte tu basura, la de aquel, la de la otra, la del otro. Nunca van a decir la de ellos, pero lo van a hacer porque como no pueden ellos elevarse sobre los demás, van a bajar a todos al nivel de ellos. Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo con esta clase, digamos, Y ¿verdad? fíjate que cuando llegamos a esta confusión de cultura antropológica, porque es antropológico lo que estamos hablando, la historia, pues. Hace poco vino un señor, otro influencer, en las redes sociales, a promover El Salvador. Luisito Comunica. ¿Y por qué no lo promovemos nosotros? ¿Tú crees? Pero tú sabes que Luisito Comunica vino cobrando, ¿va? Correcto. O sea, Con gastos pagados. es que hay una cosa que hay que decirle. El youtuber, el influencer, lo que hace es cuando tiene una gran cantidad de seguidores, ya lo dijimos, va. Yo quiero que Víctor, que lo ve mucha gente aquí en tu Onda Club, anuncie mi producto, anuncie mi país, anuncie mi ciudad. O sea, es que alguien puede traer también al Carnaval de San Miguel, por ejemplo. Que venga Luisito Comunica, pero él cobra por eso. Sí, o sea, Luisito Comunica no ha venido a El Salvador de gratis. Y lo que no dice Luisito Comunica es cuánto cobró. Ni quién le pagó. Pero por ahí en las redes sociales dice que, bueno, hoy ya no doy mi nombre. Sí, porque peligroso. Hoy no pueden demandar a Yo uno. por eso conté la historia y no dije el nombre. No, pero ¿por qué no nosotros? Cuando termine el programa te voy a decir el nombre. Correcto. Pero solo a vos. Solo a mí, sí. Pues sí, no, porque es peligroso. Después lo podemos decir vos. No, tantas cosas. Ya vimos lo que dice nuestro invitado, nuestro segundo, Marvin Aguilar, que todo el problema del machismo y sobre el marco internacional de la mujer es religioso. Sí. De los demás problemas. Y vuelvo a insistir, esto no es un ataque a las iglesias ni a la fe. No se confundan, no sean fanáticos, no sean mediocres. Esto es como dijo Pablo. Pablo en su carta dice, en una de sus cartas dice, hay que creer desde la razón. Es que Dios no necesita el fanatismo, porque Dios tiene el peso para dejarse creer y ser sin necesidad que andemos matando en su nombre, que marginemos, que insultemos en su nombre. Entonces, y el problema está en que una fe mal planteada con pastores que no son teólogos, que no han estudiado bien la Biblia, o con sacerdotes que sí la han estudiado hasta 7 años, pero que tergiversen o hagan o perviertan el mensaje, tampoco ayuda.
O sea, es que aquí no es porque no estudió el pastor y porque sí estudió el sacerdote. Es que también hemos tenido sacerdotes que estudian 7 años, porque un sacerdote pasa 7 años en el seminario. Sí, como que es médico. Entonces, de alguna manera también la estudia. No puedes decir que un sacerdote no la No estudia, estudió. pero también flaquean, ¿va? Sí. Porque entonces el punto es humano. Entonces, y esta cultura, digamos, de la estupidez es la que ha triunfado en nuestra sociedad. Yo te insulto desde mi youtuber, ¿verdad? Mi disfraz de youtuber que me pongo, te insulto porque mis seguidores me lo respaldan. O desde mi Porque soy congregación, porque me lo narcisista. piden. Porque soy narcisista. Fíjate bien, soy Ay, narcisista. Y porque, de alguna manera, sé que no van a haber consecuencias. Lo que está viviendo este muchacho, este youtuber, Roberto Silva, es precisamente que por fin va a tener consecuencias lo que ha hecho. Y le manda un mensaje a los demás. Cuando él siguió a la muchacha, a la ex diputada, a la ex candidata a diputada del FMLN, la siguió porque le quería aplicar lo mismo que le hizo a Chafik Handal, ¿te acuerdas? Él fue, le gritó a Chafik Handal cometió el gran error de contestarle y de ponerse a discutir con él, que al final lo evidenció a Chafik como una persona que perdía los estribos, malcriada y todo eso. Daniela Genovés, la muchacha, él le quiso aplicar lo mismo, la siguió para sacarla de control. Él lo que esperaba era que se diera vuelta, que reaccionara. ajá, y que le dijera, gordo tal por cual, ¿verdad? Vos aquí, vos allá, y él grabarla y luego exhibirla como una mujer histérica, malcriada. Hoy le salió al revés. ¿Vea? Hoy le salió al revés. Y eso te demuestra, digamos, el narcisismo del tipo, de que está desesperado por llamar la atención, está desesperado por llamar la atención, porque sabe que eso le va a dar rating, que eso le va a dar audiencia, que la gente quiere ver esas cosas. Entonces, y la gente no tiene culpa. No, pero sí le dio rating. Que, no, claro, se hizo famoso. Se hizo famoso. Va, entonces, y hasta nos tienen hablando de él aquí. Sí. Entonces, pero el punto, y la gente, ¿por qué le gusta eso? ¿Por qué le da morbo a la gente eso? Increíble. Porque aquí hay una idolatría a la estupidez. Y mientras no nos quitemos eso, mientras no leamos, no estudiemos, fíjate que eso no lo vas a seguir igual. Solo quisiera, entonces la gente podrá preguntarse, bueno, pues este par de pelones que digan qué hay que hacer. Entonces, no, me estoy poniendo el lenguaje youtubero. Sí, sí. Entonces, miren, nunca vamos a parar a esos youtubers que insultan a la gente. Nunca, ellos van a seguir ahí. Sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver youtubers que tengan contenido. Un buen contenido, sano. Vea, sano, eso es lo que hay que hacer. Hay que promover esa clase de youtubers. Pero si la cosa es que nos va a gustar, que a ver, hoy Víctor, porque tú puedes aquí empezar a insultar a todo el mundo. Sí. Entonces la gente te va a ver la otra semana porque van a ver a quién vas a insultar. Pero tengo cerca ¿qué vas a decir? De la policía para ir a pues sí, entonces hasta que alguien te demande, ¿va? Correcto. Es que acordate, es que la cuestión, hay una cuestión que dicen, ¿y por qué se enojan con este muchacho Roberto Silva si él habla como habla la gente? Es más, algunos hasta están diciendo que doña Lilian, ¿verdad? Tu paisana de Apopa, ¿verdad? Ay, miren, la señora habla como hablan los salvadoreños y ¿por qué la van a callar? Y vamos a meter entonces a doña Lilian a que dirija la oración en una iglesia. Ajá, sí. Que les diga, vaya cerotes, a rezar todos ustedes, ¿verdad? Porque aquí vienen a fingir, hijos de puta, ¿verdad? Así, sí, ese es el electo, vamos a subir a la doña Lilian al estrado de la iglesia. Sí. Vamos a poner, vamos a subir a doña Lilian a un aula de una escuela, a decirle, vaya monos virgos. O sea, pues sí, ¿no? Como así habla ella, pues. Como habla ella. Y no dicen que porque, ajá, pero entonces eso es lo que queremos. ¿Verdad? Eso es lo que, porque entonces que la niña Lilian hagamos la pastora, pues. O sacerdote. Pues sí, o sea, o que dirija la oración en la homilía de Monseñor Escobar. Entonces, la gente no debe de perder, digamos, ¿verdad? La noción. ¿Alguien tiene derecho a la opinión? Sí, pero no tenemos por qué respetar una opinión que insulte a la gente.
Tú tenés derecho a tener tu opinión, pero yo no tengo por qué respetar tu opinión si tu opinión fomenta el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la misoginia. ¿Me entendés? El odio político. O sea, es decir, vos aquí nos podemos poner, miren, la verdad que el salvadoreño, te acuerdas aquella canción que se mueran los feos, que se mueran. Entonces empecemos a matar a todos los feos, pues. Porque aquí nos vamos a quedar sin el 80%, sí, el 80%. de la, no sé, o más, ¿verdad? Sí, o más, sí. Pues sí, entonces. No, Bueno. es que mira, cuando hablamos de este tema, hace poco vi un caso de una familia. ¿Y sabes por qué usé las malas palabras? Sí. Para aclaración. Porque decir malas palabras es fácil. Es fácil de que vos y yo aquí nos pongamos a insultar a alguien, a burlarnos de alguien. Marvin, hace poco un vecino, su esposa ahí, malcriado con este dialecto increíble, como todo salvadoreño. Y de repente el niño de ellos, de 3 años, dice una mala palabra. Y sale y le da una nalgada, le dice, no le quiero oír una mala palabra. Y le digo yo, por Dios, si ustedes son malcriados y qué quieren, que su hijo no diga malas palabras, denle, ustedes agárrense nalgada. Sí. Con la oreja, si es parte de ustedes, es un chique, es un clon. Claro, sí. Es la cultura, es lo que oye a diario la persona, el niño, lo va a repetir. Entonces, eso es lo que vive nuestras redes sociales. Eso es lo que pasa. Y Marvin nos ha aclarado muchos temas. Marvin, quiero pasarme a otro temita porque nos va avanzando el tiempo. ¿Qué mensaje le enviaron los votantes de Nuevas Ideas a los demás partidos? ¿Por qué Nuevas Ideas? Porque la mitad de la población que votó, 1.500.000 y fichas, votaron por un partido. Pero salió muy golpeado el FMLN, Arena, el PDC, el mismo partido gana que ha apoyado al gobierno. ¿Qué mensaje le está dando la población? Bueno, le ha entregado el poder total al presidente Bukele. La mayoría de gente ha votado, incluso Nuevas Ideas sacó más votos de los que sacó el presidente Bukele en la elección pasada. Le han entregado el poder total porque hay una expectativa de cambio. Mira, mucha gente en los municipios votó por el candidato a alcalde que ni conoce, porque la esperanza es de que el presidente Bukele le va a ordenar a ese alcalde de ese municipio que haga la calle, que haga el alumbrado público, que haga la escuela, que haga la cancha, que tanto necesita la gente. Sí. Entonces hay una expectativa a la cual, digamos, hasta el año 2024 veremos cómo avanza el país. Ahorita lo que te puedo decir, yo no te podría decir qué va a pasar, no te puedo decir si va a ser dictador o no va a ser dictador, o va a ser tirano o va a ser democrático, porque como no sabemos hacia dónde va el país, o sea, es decir, él tendrá que decirlo, él se ha concentrado el poder en el presidente Bukele. Lo que sí te puedo decir es de que la historia en El Salvador, cuando revisas el caso del capitán general Gerardo Barrios o del general Maximiliano Hernández Martínez, que llegaron a concentrar todo el poder en ellos, terminaron mal. Uno terminó fusilado y el otro terminó en una huelga de brazos caídos de 3 días hasta que abandonó el poder. Entonces el reto del presidente Bukele es no terminar ser estadista como ellos. Y no terminar como cuando el país tuvo, digamos, el poder total concentrado en una persona. Militares. No, pero es que ya se interpretaba, pero es que hablo de una persona, totalmente. Entonces, porque la historia nos dice que siempre que se ha concentrado el poder en una sola persona, termina mal. Sí, es que pasan tantas cosas. Algunos dicen que ven algunos indicios de dictadura y todo eso, pero eso lo vamos a ver a partir de mayo. Sí, habrá que ver en esto. Yo sería más allá. Diría a lo largo de estos 3 años, vamos a poder ver, digamos, cómo se va a manejar. Es que ¿cuál es el problema de los salvadoreños? El que debe de enfrentar el gobierno sin darle tanta vuelta. A la gente no le alcanza el salario para llegar a fin de mes. Y de todas las familias anda un miembro buscando trabajo y no lo encuentra. Esos son los problemas del país. Bueno, y cuando habla de Meapopa, una popa que más de 15 días en las colonias más grandes del municipio, no se ve el camión de la basura, de los desechos sólidos, calles en mal estado. Tú lo acabas de decir, la gente quiere ya un cambio, están viendo ese basurero a diario, y que las autoridades no hacen nada, solo cobrar.
Porque ese es el otro problema que le ha pasado a todos estos funcionarios que han recibido este golpe. Que solo se han dedicado a cobrar alcaldes que no conocían el municipio, concejales que no conocen el municipio. Es que la cúpula me lo impuso. Es que el concejal me lo puso el COENA. Este me lo puso el FMLN, la dirigencia. Ese es el problema que han tenido hoy. Que como no conocen los municipios. Ese es el reto entonces de Nuevas Ideas y todo este grupo de funcionarios es no caer en eso. Algo que preocupa es lo que dicen funcionarios de Estados Unidos esta semana, que a El Salvador, Honduras y Guatemala no les van a dar ni un 5 a los gobiernos, sino que lo van a manejar ONG, iglesias, y habla de iglesias, los funcionarios. Pero hay otro caso, Marvin, cuando ONG han manejado mucho dinero, la ganancia se la llevan las ONG y no el pueblo. Bueno, es el reto de, digamos, de quien recibe esos fondos de transparentarlos y no volverse corrupto. Que Estados Unidos no quiera confiar en los gobiernos de Centroamérica tiene que ver por la vinculación de los gobiernos o funcionarios de estos gobiernos o personas vinculadas a estos gobiernos con el narcotráfico, con el crimen organizado y con el lavado de dinero y también y con la corrupción. Y que esto mezclado, este cóctel mezclado, dicen los estadounidenses, lo que hace es de alguna manera impulsar la migración hacia Estados Unidos y es allá a ellos cuando les llega el problema. Es decir, la gente no parece entenderlo, ¿va? Pero la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, hace que no se paguen impuestos, hacen de que haya mala educación, mala salud, de que hayan esos problemas que tú estás mencionando, ¿verdad? Porque el dinero se va a otras cosas. Entonces, y estos son los políticos los que tienen controlado el aparato estatal y hacen toda esa corrupción. Entonces la gente se desespera y entiende que no hay solución. Y mejor se va de El Salvador a Estados Unidos. Y allá ya se vuelve un problema de los estadounidenses, ya no se vuelve problema de los salvadoreños, ¿verdad? Y lo que quieren es, aquí en El Salvador, que sigan mandando dinero, ¿verdad? Que sigan mandando negocio para los gobiernos. Entre más salvadoreños se van a Estados Unidos, más remesas, más dinero, claro. Más dinero a la banca, más. Entonces, como la administración Biden no ve que estos países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, estén diseñando políticas para, digamos, no solo detener que la gente se vaya, sino que combatir la corrupción, o sea, los problemas que generan la migración. Entonces, me parece normal la acción del gobierno Biden, ¿verdad? Ahora que finalice el proceso electoral, aún hay discusión por algunos escaños en la Asamblea Legislativa. ¿Qué estará pasando? No, eso ya está definido. El escrutinio termina hoy, entiendo yo. Nuevas Ideas. ¿No va a haber algún cambio? Nuevas Ideas. ¿Algún diputado que se quede? Ya no, está definido prácticamente eso. Habrá pretensiones de alguien que diga este diputado es mío, pero eso tiene los recursos para presentarlos, pero prácticamente Nuevas Ideas se queda con 55 diputados, Gana se queda con 6 diputados, ¿verdad? El PDC se queda con 1, Vamos con 1, Nuestro Tiempo con 1, vea Arena con 4, Arena 14, ya golpeados prácticamente, pero todos tienen representación ahí. Y van a estar siempre. Lo que pasa es que son irrelevantes. Y estos nuevos se bajarán el sueldo. Eso va a depender de Nuevas Ideas. No, porque ellos criticaban eso, decían que más de lo mismo. Pero eso va a depender hoy de Nuevas Ideas. No, porque eso todo se van a quitar los asesores. Va a haber austeridad. Se ha hecho público, tú sabes que hay 1000 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Esas plazas van a tener que desaparecer, obviamente, ¿verdad? Bueno, es que todas las instituciones... o son sustituidas, ¿verdad? Sí. No sabemos, ¿verdad? O se van a quitar, van a llevar a sus familiares a trabajar. Pues sí, es que es la pregunta que nos hacemos. Todo eso lo vamos a saber. Es que eso no va a estar oculto. Y la otra parte de la población que no vota, ¿por qué? Porque no hay, digamos, a mí en qué me benefician las elecciones, en qué me beneficia el gobierno. Va a cambiar, eso es lo que razona la gente. Dice la gente. Entonces no van a votar. O sea, es que es lo que te decía, mira, cuando tenés un país que no funciona para todos, cuando los problemas que a vos te interesan no están en la discusión ni nadie está viendo cómo te los va a resolver, pues ir a votar es algo que para qué o sea, que en qué te beneficia.
Es eso. Pero también algunos dicen, yo no fui a votar porque le mando un mensaje a los políticos. Pues sí, Que no estamos a gusto, que no los queremos. pero votó Los el políticos siempre van a ver. 51, 52% de la Pero población. políticos siempre Votó van a la ver. mitad más uno. Sí, claro. Mientras exista la Constitución, Alguien tiene que manejar el país. siempre ¿va? va a manejar al Porque si Venezuela. no va a ser una anarquía. Pues. Pasan muchas cosas. Ujú. Marvin, ¿cómo ves más impuestos? Porque estábamos hablando que a veces los salvadoreños gastamos mucho dinero en cuerpo. El 97% del PIB del pueblo está comprometido. Tú lo dijiste, desempleo, cada familia tiene un familiar ahí, cada hogar alguien buscando empleo, otros que su sueldo no le alcanza porque la canasta básica es muy elevada, le dan más impuestos. Habrá que ver, digamos, el país necesita más impuestos, sí, pero habrá que ver a quién se le va a aplicar. ¿Verdad? Si vas a subir el IVA, significa que se lo vas a aplicar al pueblo. Pero si vas a, digamos, a subir la renta, digamos, vas a ponerle impuesto al patrimonio, vas a ponerle el impuesto predial, que sobre... Capitales. Exactamente, ahí pues estás afectando a un grupo. Ahí vamos a ver... Grupo de mucho poder Claro, económico. claro, entonces vamos Pero a ver... si le subís a la gasolina, al IVA, al gas propano, hoy salió un funcionario diciendo que están viendo los subsidios del agua. Sí, va a revisarlo. Seríamos afectados más el pueblo salvadoreño, los más necesitados de siempre. Bueno, por eso poco a poco, en estos 3 años, vamos a ir viendo si el gobierno está del lado de los pobres o está del lado de los ricos. Bueno, Marvin, quiero darte las gracias. Haber estado una hora no alcanza cuando hablamos de temas antropológicos muy interesantes. Que usted, amigo que nos ve, nos escuche en nuestro sitio web, en Tu Onda Club. No es, él lo acaba de decir, contradecir a las religiones, sino hablar prácticamente de nuestra cultura, porque el machismo, ya lo explico más. La gente debería, la religión debería de ayudar a vivir más en paz y más feliz, ¿no? Fuéramos más felices. Ese debería ser el objetivo. Los políticos fueran menos corruptos, ¿verdad? Gracias, Marvin. Y para despedirnos en modo youtubero, yo pues ojalá les haya gustado, y si no les gustó, no jodan. No, ya vamos a ver cómo aparecemos. No nos vuelvan a ver, ¿verdad? Que ni falta nos hacen que nos vean. Gracias, Marvin, por haber estado con nosotros esta mañana. Ok, un gusto. Te espero mañana, con Coyuntura Política a las 2 de la tarde, con el licenciado Sergio Méndez.